Buenas noches, amados hermanos. Bueno, mi nombre es Mario Javier Guzmán, estudiante de la carrera de Teología Pastoral del Instituto Universitario Rumiñahui. Y bueno, esta noche vamos a hablar de un tema específicamente en la materia de formación pastoral, que es el tema de la religiosidad popular, que hemos venido abordando en las últimas clases, debatiendo y conociendo un poco acerca de este tema, ¿no? Y cómo este tema influye en la idiosincrasia de la gente, en la popularidad religiosa, si el término cabe. Podemos decir que hay muchas creencias que nos envuelven alrededor de nuestro contexto religioso, ¿no? Probablemente muchos de nosotros llegamos al cristianismo con un trasfondo católico en su gran mayoría. Probablemente otras personas vinieron de otros trasfondos religiosos, de otras religiones, donde en cada una obviamente se tiene esa idiosincrasia, ese pensamiento, esa cosmovisión desde la perspectiva de la que vengamos. En este caso podemos ver muchos de los problemas que se generan justamente dentro de la doctrina con respecto a estas cosas. Hace algunos días el pastor Jacobo nos mencionaba y nos hacía ver un video donde veíamos justamente a veces como dentro de las sectas cristianas, entre comillas, ¿no? Porque no podemos llamarle cristianismo a una secta, pero lamentablemente dentro del cristianismo ha habido una segregación muy grande de las denominaciones. Podemos ver en algunas de estas, por ejemplo, el pastorcentrismo, que fue uno de los temas que tratamos en esta semana, donde vemos justamente el problema que se genera cuando se pone al pastor por encima, inclusive de la palabra de Dios, inclusive por encima de Dios, y se cree que la palabra del pastor es la última potestad y eso obviamente contrae y conlleva varios problemas a la congregación y a las creencias de la gente, porque podemos ver que cuando un pastor llega a ser el centro de una congregación y lo que dice el pastor no se discute y él es justamente la voz infalible, podemos ver cómo se puede caer justamente en contradicciones, en cosas que se van en contra de la palabra, en cosas que se van en contra de nuestras creencias, y eso puede hacer que nuestra fe en algún momento decaiga y que nuestra fe tome otro rumbo y haga que nos desviemos del camino verdadero, que es seguir a Jesucristo, seguir sus enseñanzas, seguir su palabra, seguir su verdad. En este caso, no queremos decir que la persona del pastor dentro de la congregación no tenga una importancia. Obviamente que sí, el pastor es muy importante, es quien guía a las ovejas, quien guía al pueblo, pero debemos tener mucho cuidado de caer en el tema de lo que hace más o menos la Iglesia Católica, que es el Papa, la representación máxima de la Iglesia, inclusive está por sobre Jesucristo. Podemos ver que se adora inclusive a la imagen del Papa desde muchas personas, aunque en la Iglesia Católica en los últimos años ha cambiado un poco esta situación, han buscado el quitarle probablemente ese protagonismo que el Papa tenía hace muchos años, de que su palabra es infalible, de que el Papa no se equivoca, pero obviamente vemos que desde el trasfondo cultural y desde la creencia católica vemos que el Papa tiene una predominancia y justamente vemos que eh, tiene ese matiz de ser superior inclusive a Jesucristo, inclusive a la palabra misma de Dios, porque sus fieles, sus creyentes obviamente hacen lo que el Papa dice, lo que el curita dice y que también pasa también en nuestros trasfondos evangélicos, ¿no? Que como decía, debemos tener nosotros mucho cuidado de caer en estas situaciones, ya que podemos caer en la situación de adorar a la persona, centrarnos en lo que dice la persona, más en lo que dice la escritura, dice la palabra. Debemos recordar que como líderes y como pastores, nuestra principal eh,
o nuestro principal trabajo debe ser el de guiar a la gente a Jesucristo, el volver a las personas discípulos de Cristo, porque esa es la labor que Dios nos ha encomendado y ha puesto en nuestras manos. Así que debemos tener mucho cuidado y así podemos tratar muchísimos otros temas, muchísimas otras cosas que a veces las hacemos más por costumbre, más por cultura, que porque en realidad esté escrito en la palabra. Entonces, una de las cosas que debemos procurar como líderes es enseñar lo que dice la escritura y tratar de no caer en situaciones que puedan desviar la atención de la gente y puedan inclusive hacer que la fe de la gente no esté centrada en Cristo, sino que esté centrada en otros elementos o en personas, que eso ya es grave. Entonces podemos decir que el tema de la cultura popular, la religiosidad y todas estas cosas son cosas que deben ser tratadas dentro de las congregaciones y deben ser abordadas por los líderes y pastores para que justamente no caer en el error y que la gente que va a nuestras iglesias, nuestras congregaciones no caigan en ese tipo de errores y podamos evitar en el futuro situaciones complejas con los fieles o los creyentes que van a nuestras congregaciones. Así que eso es por esta noche. Muy agradecido y Dios les bendiga.